Hola, ¿qué tal? Este es el tercer video de una serie de 5 videos. Se trata del interrogatorio directo y el contrainterrogatorio en los juicios orales. El primero de los 3 videos que hasta el día de hoy he presentado fue el de abogado litigante, que lo comparamos como un narrador de historias que nos lleva paso a paso hacia un momento y a un lugar determinado. Después, el segundo video que presenté fueron los alegatos de apertura en los juicios orales. Este es más que nada cómo los abogados se preparan para un juicio, toda la labor de campo que hacen, donde no se conforman solo con las versiones de los testigos, que tienen que ir a comprobar lo que les están diciendo, verificar lugares, horas del día, momentos que narran. Este es el tercer video que habla del interrogatorio directo y del contrainterrogatorio en un juicio oral. Primero vamos a hablar del interrogatorio directo. Este se trata de una serie de preguntas que hace el abogado al testigo que está ofreciendo. Estas preguntas tienen como objetivo obtener información específica y la deseada por el abogado. Deben de ser en un orden ya preestablecido y para con esto construir el planteamiento de los hechos. Esta siguiente imagen es sobre los propósitos e importancia del interrogatorio directo. La aportación del testigo sobre la imagen del caso en controversia que debe coincidir con el planteamiento del abogado. Los testigos pueden ser cualquier persona física que hayan presenciado los hechos. Es conveniente conversar con cada testigo antes de la audiencia para que éste se manifieste con seguridad con sus respuestas, con énfasis en algún tema en particular que deseamos que exponga. Sugerirle que no invente respuestas, que no responda si escucha la palabra objeción, ser educado y no malintencionado. El día de la audiencia, después de la toma de protesta, un auxiliar conduce a los testigos a la sala adjunta, donde ahí permanecerán hasta que se les vaya llamando al estrado. ¿Qué tipo de preguntas se hace en un interrogatorio directo? Se hacen preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son con el fin para que los testigos puedan explicar y narrar a detalle sus respuestas. Las cerradas, el testigo es para que responda en pocas palabras o con alguna frase. Las preguntas de transición, estas se usan cuando el caso en controversia se trata de diferentes tiempos y en diferentes lugares y los van guiando de uno a otro. Aquí algunas opciones que tenemos es el orden del interrogatorio, introducción de datos personales del testigo, acreditar al testigo, establecer y describir el escenario, describir las personas involucradas, describir los acontecimientos, el reconocimiento del acusado. Acreditar al testigo es demostrar que es una persona cuyo testimonio se puede confiar. Preparar a los testigos porque la mayoría piensa que es una experiencia difícil e intimidante. Repetición de los hechos importantes. Comunicar los hechos clave a los testigos para que los enfaticen en su declaración y se grabe en la memoria del juez. Las frases y palabras temáticas. Los temas utilizados en los alegatos de apertura, repetirlos en los interrogatorios. Las palabras clave dan mayor fuerza a la imagen ya creadas en la mente del juez. Contrainterrogatorio. Esta es la otra parte de este video. Primero fue el interrogatorio directo y este es el contrainterrogatorio. Esta es la oportunidad que tiene un abogado de hacer preguntas a un deponente que ha declarado en un juicio a favor del adversario. Es el examen a los testigos ofrecidos por la contraparte en un juicio oral.
tiene un papel muy significativo dentro del modelo de justicia actual. Asegura el esclarecimiento de los hechos dentro de un litigio penal de una manera más justa. Importancia del contrainterrogatorio. Brinda al abogado la ocasión para obtener información del testigo de la parte opositora para que contribuya a la presentación de su caso o para restarle méritos a los opositores. Busca obtener de los testigos adversos hechos que añadan algún elemento relevante a la imagen recreada por él con la contraparte examinador o bien que debiliten algún aspecto de la imagen del adversario. Restar crédito al testimonio de la parte opositora o al testigo presentado y así obtener un testimonio favorable. ¿Qué tipo de preguntas se usan en un contrainterrogatorio? Guiadas y cortas, para con ello tener control sobre las respuestas de los testigos. Las preguntas se ordenan de tal forma que describen los hechos de forma progresiva. Las preguntas abiertas solamente se usan si el abogado examinador tiene la habilidad de controlar las respuestas. Algunos conceptos a ver del contrainterrogatorio es, por ejemplo, del testigo adverso. El testigo ofrecido por el adversario es la persona que ha sido llamada para ofrecer la teoría de la contraparte. Forma de conducir el contrainterrogatorio. Tienen que ser preguntas con entonación de una declaración declarativa, ya sean afirmativas o negativas. Las preguntas deben expresar total seguridad y conocimiento de los hechos. La manera en que se hacen las preguntas le debe dejar claro a los testigos que el abogado sabe las respuestas y que está esperando que conteste justa y honestamente. No permitir que el testigo se salga de control. No invitar al testigo a explicar, que solo responda preguntas cortas, dirigidas y declarativas. ¿Cómo se desacredita un testigo? Se desacredita por la falta de visibilidad en su momento, por la falta de memoria que no recuerde, motivos para mentir, que tenga algo en contra del acusado, intereses en determinado resultado, antecedentes penales, mala reputación, que se contradiga, lo declarado por un tercero, que un tercero diga que no es una persona confiable, las declaraciones previas que sean inconsistentes. Entonces, ya como último y de manera de resumen, estoy comparando lo que es un interrogatorio directo y el contrainterrogatorio. El interrogatorio directo es el testigo que está presentando una de las partes y el contrainterrogatorio es la otra parte que quiere, si quiere, puede hacer preguntas también. El testigo, el interrogatorio directo, el testigo cuenta la historia. Se le realizan preguntas abiertas, cerradas y de transición. En el directo, seguimos en el directo, hacer que el testigo utilice un lenguaje descriptivo. Realza la credibilidad del testigo. Se anticipan las posibles declaraciones no favorables para cada caso. No se exagera con un interrogatorio extenuante. Utiliza lenguaje sencillo. El interrogatorio será acorde con la teoría del caso y temas presentados en los alegatos de apertura. Se debe escuchar al testigo. En cambio, en el contrainterrogatorio, si tienes propósito claro para hacerlo, se hace. Si no, pues no. No repetir el interrogatorio directo, no hacer preguntas que ya se hicieron en el primer interrogatorio. Dirigir o guiar al testigo. Utiliza el lenguaje claro y no ambiguo, que sea muy exacto, muy concreto. Cuestionar un hecho por preguntas, no hacer una pregunta muy larga, sino una pregunta corta para que te conteste un sí o un no. No se debe preguntar si no se sabe la respuesta del abogado, ni para qué hacer la pregunta. No se debe permitir que el testigo explique.
Entre menos se despliegue el testigo, es mejor. Debe controlar las respuestas del testigo. No se debe de pelear con los testigos. Entonces, esta es la biografía del libro base donde saqué el trabajo expuesto. Entonces, este último video es sobre el interrogatorio directo y sobre el contrainterrogatorio. Este es muy interesante porque muchas veces cuando uno ya ve un caso que tú dices, pues sí, esta persona lo hizo. Increíblemente en el contrainterrogatorio se caen las versiones y te ponen a dudar que realmente pues la otra persona no lo hizo, que lo están confundiendo, y eso es lo interesante y lo bonito del trabajo, de cómo de algo que tú ya suponías que ya era un hecho, cómo lo cambian toda la versión y te hacen reflexionar que realmente se está cometiendo una injusticia con la otra parte, que a lo mejor sí hay algún delito que perseguir, pero a lo mejor no es la persona y que no es la persona que realmente lo cometió. Entonces, pues por eso es uno de los principios que en los juicios orales es una justicia más justa. Se le da la oportunidad de que realmente se puedan defender una parte y la otra. Este es el tercero de 5. En los próximos vamos a hablar también sobre este mismo tema del juicio oral, vamos a ver, de la reinterrogatorio, de las objeciones y de la intervención de los peritos. De esos 3 conceptos va a ser el siguiente video. Muchas gracias por su atención. Gracias.